Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera lección de grupo familiar. ¿Vale? La llamamos una reunión de grupo familiar. ¿Por qué? Porque queremos dar un carácter familiar, ¿vale? En una reunión en la cual usted puede traer a su familia, puede invitar a sus amigos. ¿Para qué? Para escuchar un poco más acerca de la palabra de Dios. Hoy en nuestro grupo familiar hablaremos acerca del precio de la salvación, ¿vale? Muchas veces hemos escuchado que la salvación es gratuita. La salvación es gratuita en términos monetarios, en términos financieros, pero ella no es gratuita, ¿por qué? Porque le costó la vida a Jesucristo. Él, para comprar nuestra salvación, Él tuvo que pagarla con su propia vida, con su propia sangre. Así que la salvación no es gratuita. Nunca le digas a nadie, que la salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque le costó a Jesucristo la misma vida, su preciosa sangre. Amén. Entonces, hoy hablaremos acerca de que existen dos reinos. Existe el reino de las tinieblas, donde Satanás o el diablo es el jefe. La Biblia le llama el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las leyes que operan en este reino son leyes que han sido instituidas por Satanás. La Biblia le llama, dice que él es mentiroso y es el padre de mentira. Y luego existe otro reino, que es el reino de Dios, donde Jesús es el príncipe y es el Señor de este reino, ¿vale? Dios le ha puesto como Señor y Rey en este reino, que es el reino de la luz. Entonces, nosotros, mientras estamos en este mundo, en este planeta, el planeta Tierra, tenemos que elegir con quién queremos pasar el resto de nuestras vidas, ¿vale? Según Jesús, San Mateo capítulo 6, el versículo 24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Otra traducción dice: no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios de la riqueza, ¿vale? Entonces, solo podemos servir a Dios. Y si no servimos a Dios, entonces estamos sirviendo a otras cosas. Con esto Jesús no quería decir que usted no puede ser rico. No, Jesús estaba hablando acerca del amor al dinero. Aquellas personas que viven para el dinero. Entonces, si nosotros servimos a Dios, Él nos prosperará, ¿vale? Pero mi consejo es que sirvas solamente a Dios. La salvación es gratuita en términos monetarios. La salvación no se puede adquirir con el dinero. No podemos comprar a Dios. La salvación no podemos adquirirla por hacer sacrificios o hacer buenas obras. Por ejemplo, por encender velas, andar de rodillas, hacer kilómetros o, como decimos muchas veces, pagar promesas, ¿vale? Nuestros sacrificios no sirven para nada. La Biblia dice que nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia ante Dios. O sea que tus buenas obras, mis buenas obras, no pueden comprar
nuestra salvación. La salvación tampoco viene por pertenecer a esta o aquella iglesia. No viene tampoco por no fumar o no beber o no cortarse el pelo, dejar el pelo largo. O por ejemplo por usar falda o no usar falda, usar pantalones o no usar pantalones. No viene por hacer buenas obras. La salvación es un don gratuito de Dios. O sea, que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. No podemos comprar nuestra salvación por nuestras buenas obras. Hay traducciones de la Biblia que dicen que la salvación es el don gratuito o inmerecido de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para tener la salvación. Él nos ha dado por libre voluntad, porque Él lo ha querido. Él nos ha amado tanto que Él ha deseado darnos la salvación de forma gratuita. ¿Vale? Puedes abrir tu Biblia para corroborar lo que estoy diciendo en Efesios capítulo 2, el versículo 8 y el 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La Biblia que yo estoy utilizando es la Santa Biblia para compartir, o sea, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que tiene un lenguaje más actual para los días de hoy, ¿vale? Como hemos comprobado que la salvación no la podemos adquirir por nuestros propios métodos o por ser buenas personas o por hacer buenas obras. No, ha sido un regalo de Dios, ¿vale? Él nos lo ha dado de libre voluntad. Ninguno de nosotros lo merecía. Él nos dio por amor, porque Él nos ha amado tanto, tanto, que ha decidido dar su propia vida para darnos la salvación. Entonces, ¿cómo viene la salvación? ¿Cómo la obtenemos en nuestra vida? La salvación viene por reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, que hemos cometido alta traición para con Dios. El pecado, en otras palabras, significa rebelión en contra de la palabra de Dios. Hemos decidido deliberadamente no obedecer las instrucciones de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre, Adán, deliberadamente decidió desobedecer las instrucciones que Dios le había dado, él se quedó separado de Dios, cometió pecado, alta traición hacia Dios. Y a partir de aquel momento, el hombre se quedó separado, apartado de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Abre tu Biblia. Romanos 3, 23. La palabra de Dios nos dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Ok? Todos hemos cometido pecado. O sea que no hay nadie que sea bueno en este mundo.
no podemos alcanzar la gloria de Dios. A partir del momento que el hombre cometió alta traición para con Dios, el hombre se quedó apartado de Dios. El hombre perdió la capacidad de obedecer las instrucciones de Dios, de alcanzar los límites que Dios había establecido. Porque Dios, Él lo que había establecido en el principio era que el hombre fuera bueno, que fuera perfecto. Pero a partir del momento en que el hombre cometió pecado, él se quedó separado de Dios. Entonces empezó la muerte. La muerte significa separación de Dios. A partir del momento en que el hombre cometió pecado, alta traición para con Dios, todo en este mundo empezó a morir. Todo perdió la gloria de Dios. ¿Vale? Entonces, la salvación viene por tener fe en Jesús, por creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar. Él dio su vida. Él pagó el precio por nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tuvo que morir en tu lugar y en mi lugar. Él decidió dar su propia vida. Ante el pecado, alguien tenía que morir. Pero Dios, como nos amó tanto, Él dijo, no, yo mismo iré al mundo, me haré hombre y moriré por cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ellos tengan vida, para que ellos tengan vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Él nos limpió de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir eternamente con Él. Él venció la muerte. Así que si tú hoy decides entregarle tu vida, recibirás el don gratuito de Dios, el regalo de Dios, que es la vida eterna. Y esta vida eterna es para ti. Ella está disponible hoy mismo. Pero ¿qué es lo que necesitas hacer? Lo primero que necesitas hacer es reconocer a Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Según la palabra de Dios, Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. De acuerdo a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 5, 1 Timoteo 2, 5, la palabra de Dios nos dice: pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Solo hay un mediador, solo hay un nombre dado por Dios por el cual podemos ser salvos. ¿Cómo es su nombre? Cristo Jesús. Cristo es el ungido, o sea, el Mesías. Jesús era Jesús porque Él era hombre. Él era Dios, pero nació en este mundo como hombre. Entonces, claro, como cualquier persona, como tú y yo, Él tuvo un nombre que se llama Jesús. Pero Él no era un Jesús cualquiera.
Él era Jesús el Cristo. O sea, había una distinción de que Él era Dios. Por eso su nombre es Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Entonces tienes que reconocer que Él es el único camino, que Él es el único intermediario para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos tener vida eterna. Lo otro que tienes que hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Salvador, porque Él vino a salvarnos. Él vino a curar, a libertar. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Señor, ¿por qué? Porque a partir del momento en que le entregamos nuestra vida, Él pasa a gobernar nuestras vidas. Entonces, no existe salvación sin que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. En las próximas lecciones ya hablaremos con más detalle acerca de el ser Señor y Salvador, para que podamos entender el significado de lo que es ser Señor y ser Salvador, ¿vale? Porque sin eso no podemos alcanzar nuestra salvación. Entonces, quiero decir también que a partir del momento en que uno le entrega su vida a Jesús, existen dos tipos de santificación. Necesitamos vivir en santificación. ¿Qué significa eso, santificación? Santificación significa que a partir del momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos separa para una vida nueva con Él, ¿vale? Entonces existe un nuevo estilo de vida para cada uno de nosotros que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, existe la santificación instantánea, que es lo que pasa con algunas personas que cuando le entregan sus vidas a Cristo, pues ellos de inmediato cambian su estilo de vida. Y también existe otro tipo de santificación, que es santificación progresiva, que a la medida que la persona va conociendo más de Cristo, la persona va cambiando. La persona va permitiendo que la palabra vaya cambiando su vida. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con, podemos abrir, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, el versículo del 1 al 9 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente los rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será
deshonrado. Así es, ustedes que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así que nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. Fuimos llamados a ser embajadores, a anunciar las buenas noticias a otros. Él nos ha salvado, ¿para qué? Para que estemos separados para una obra específica que Él tiene preparada para nosotros. Muchos dicen, pero yo no tengo llamado de Dios. No, todos nosotros tenemos un llamado. Fuimos llamados para llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Este es tu llamado, este es mi llamado, ¿vale? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Hay algunos versículos bíblicos que quiero compartir con vosotros, pero no lo podemos leer hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo, tenemos un tiempo limitado, ¿vale? Pero en casa, ¿vale? Puedes consultar en tu Biblia. Y si no tienes Biblia, pues puedes buscar por internet una Biblia online, ¿vale? Entonces puedes buscar San Mateo capítulo 25 del versículo 14 hasta el versículo 30. Nos habla de la parábola de los talentos. O sea, nos habla de la parábola de los siervos que su maestro tuvo que hacer. Su señor tuvo que hacer un largo viaje y entonces les confió dones, ¿vale? Para que trabajaran estos dones, ¿vale? Entonces lo puedes leer en casa y también lo puedes leer 1 Corintios capítulo 12, el versículo 28, ¿vale? Esos son los trabajos que yo dejo, puedo decir trabajos de casa, para que puedas leer en tu casa. Bueno, antes de acabar esta lección de hoy, quiero hablarte de Jesús. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo y lo deseas hacer hoy mismo, entonces hoy te invito a que hagas conmigo esta oración. Si no estás seguro de tu salvación, haz conmigo esta oración y Jesús entrará en tu corazón y Él cambiará tu vida. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco tu muerte en la cruz, tu sacrificio en mi lugar. Hoy te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por mi salvación. Gracias, Jesús, por la vida eterna. Gracias, Señor, por estar ahora mismo en mi corazón. Si has hecho esta oración con fe, Jesús ahora mismo está en tu corazón. Mi consejo es que adquieras una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aquí están
todos los pensamientos de Dios, todo lo que Dios piensa acerca de ti. Aquí están promesas de Dios para cambiar tu vida, ¿vale? Mi consejo es que leas la Biblia, empiece por los evangelios y por ahí adelante. Y quiero marcar encuentro contigo en el próximo programa, así que no dejes de participar. Gracias a todas las personas, a todos los que han estado con nosotros en este grupo familiar, ¿vale? En esta reunión tan especial. Cuento contigo la próxima semana y que tengas una buena semana, una semana súper bendecida, ¿vale? La próxima semana seguiremos hablando acerca del precio de la salvación, ¿vale? Y tendremos la próxima y tendremos otra lección más. O sea, son 3 partes de esta lección. Así que esta es la primera parte. ¿Ok? Que Dios les bendiga y gracias por haber estado ahí de este lado. Marcamos encuentro en el próximo programa.